Mi nombre es Matt, y mi infancia no fue normal, de ninguna manera. Algo le pasó a mi familia. Es casi imposible de entender, pero voy a hacer todo lo posible para explicar esos 5 años. 5 años de mi vida que pasé aterrorizado. 5 años que todos vivimos con miedo. 5 años que nunca recuperaremos. Mi padre, Spence, no era un hombre muy fuerte, ni física ni mentalmente. Era el tipo de padre que a menudo dejaba que nuestra madre hablara por ambos. No era un completo blando, pero a menudo se contentaba con dejarse llevar en lugar de alterar el curso. Trabajaba duro y dedicaba su tiempo libre a nosotros, su familia. Se aseguraba de que nuestras necesidades estuvieran cubiertas. Sus suaves certezas eran el cimiento invisible de nuestra familia. Mi madre, Megan, era la cabeza de nuestra casa. Era franca, independiente y extremadamente leal a todos nosotros. Amaba la tranquilidad de mi padre, e incluso desde muy joven pude ver la química fluir fuerte entre ellos. Mi hermana pequeña, Stephanie, era un año menor que yo. Me admiraba, y mi padre siempre me decía que era mi responsabilidad cuidarla. Y aunque le di todo tipo de penurias fraternales, la amaba. Vivíamos en una comunidad suburbana de clase media, una imagen perfecta del sueño americano. Mi padre tenía un respetable trabajo de 9 a 5, mientras que mi madre impartía clases de yoga desde casa. Era una vida ordenada, organizada y estructurada. Todo se discutía, se consideraba y se actuaba en familia. Era un buen hogar para crecer. Eso fue antes de que él apareciera. Eso fue antes del tercer padre. Julio de 1989. Estaba sentado a la mesa, esperando que mi padre terminara de cocinar. Era su turno esta noche, y mi estómago rugía por su pollo al romero. Mi hermana, Stephanie, estaba tumbada boca abajo en el salón, coloreando. Su cabello rubio dorado caía sobre sus hombros en ondas, y me miró, sonriendo. Extendió lo que había estado haciendo, y yo asentí, completamente indiferente. Me bufó y continuó con su dibujo. Mi madre entró en la cocina, recogiendo su cabello de su cara recién duchada. ¿Se fueron todos?, preguntó mi padre desde la estufa. Mi madre asintió. Sí, Spence. La casa es nuestra de nuevo. Es mucho mejor enseñar yoga en el sótano. Mucho más fresco. Me alegro de que termináramos el sótano durante el invierno. Mis clientes también están aliviados. Hoy hace un calor sofocante. Mamá, ¿puedes sentarte para que podamos comer?, rogué desde mi sitio en la mesa. Mi madre se volvió hacia mí y se rió. Matt, el niño de 6 años más hambriento de este lado del Mississippi. ¿Por qué no le pides a tu papá que se apure? Él es quien está cocinando. Puse mi frente sobre la mesa. Papá, voy a morir. Stephanie levantó la vista de su libro de colorear. Matt, no seas tonto. Tú eres tonta, murmuré, sin mirarla. No, dijo, sacándome la lengua. Está bien, dijo mi padre, dándose la vuelta desde la estufa. En sus manos, sostenía una fuente humeante de pollo. Ven a sentarte, Steph. La comida está lista, le ordené a mi hermana, la vista de la carne sazonada le hizo salivar. Mientras se levantaba del suelo, mi madre tomó un lugar a mi lado. Todos nos congelamos cuando alguien llamó a la puerta principal. Mi madre y mi padre intercambiaron miradas de perplejidad. Mi padre puso la comida en la mesa y nos dijo a todos que esperáramos un minuto, gimiendo. Lo vi caminar hacia la puerta principal. Se asomó por la mirilla y lo vi tensarse visiblemente, todo su cuerpo se petrificó como una estatua. ¿Spence? ¿Quién es?, preguntó mi madre. Mi padre se volvió lentamente hacia nosotros, toda la sangre se le había ido de la cara. Tenía los ojos muy abiertos y vi el miedo dilatar sus pupilas. Se lamió los labios y nos lanzó una mirada a Stephanie y a mí. ¿Spence?
insistió mi madre, su rostro contorsionado por la preocupación. No, esto no puede pasar. No otra vez, oí susurrar a mi padre, con la mirada perdida en la distancia. La puerta tembló cuando otra serie de golpes resonó por toda la casa. Mi madre se levantó, su voz se quebró con un miedo contagioso. ¿Spence? ¿Quién es? ¿Qué está pasando? Lo siento mucho, murmuró mi padre, agarrándose el estómago, su cara pálida como una sábana. Tengo que dejarlo entrar. Antes de que cualquiera de nosotros pudiera decir algo, mi padre se dio la vuelta y abrió la puerta. La luz moribunda del sol me cegó, y entrecerré los ojos para ver quién era nuestro visitante no anunciado. Hola, soy Tommy Taffy. Es bueno verte de nuevo, Spence. Observé cómo mi padre se alejaba lentamente de la puerta abierta. Un hombre entró en nuestra casa y cerró la puerta detrás de él. Mi joven mente intentó dar sentido a lo que veía, pero incluso a esa temprana edad, sabía que algo no estaba bien con este invitado inesperado. Medía alrededor de 1,80 m, y tenía una mata de cabello rubio, cortado al ras del cuero cabelludo. Vestía pantalones cortos de color caqui y una camiseta que decía hola en una fuente de dibujo animado roja. Pero eso no fue lo que me llamó la atención, fue su piel. Estaba completamente desprovista de poros, una textura suave y cremosa, perfectamente lisa, que parecía casi de plástico blando. Su cara era una superficie de un rosa suave, su boca una alegre incisión a lo largo de sus mejillas, revelando una tira blanca de lo que parecían dientes, pero no eran dientes, era solo una hilera lisa y sin bordes, como si llevara un protector bucal. Su nariz era solo una ligera protuberancia en su rostro, como la de una muñeca sin orificios nasales, y sus ojos. Sus ojos eran dos charcos gemelos de azul brillante, que nos miraban desde su rostro impecable y extraño. Eran muy abiertos, como si estuviera en un constante estado de sorpresa, y se movían por la habitación para mirarnos con un movimiento rápido y discordante. Su sonrisa se ensanchó, y levantó una mano impecable hacia nosotros en la mesa. Hola, soy Tommy Taffy. Es un placer conocerlos. Noté que no tenía uñas ni defectos en la piel, ni arrugas ni moretones, nada. Era como si fuera un muñeco viviente, parlante y de tamaño humano. ¿Spence? Graznó mi madre, el reconocimiento floreciendo en sus ojos. Todo va a estar bien, Megan, dijo mi padre, con voz temblorosa. Seamos educados con nuestro nuevo invitado, ¿de acuerdo? El hombre, Tommy, ladeó la cabeza hacia mi padre. Mi padre dio un paso atrás, levantando las manos. Quiero decir, nuestro nuevo amigo. La sonrisa congelada nunca abandonó el rostro moldeado de Tommy. No había humor en su extraña risa. Sonaba como si se estuviera aclarando la garganta o imitando una risa muy mala. Era demasiado pronunciada, cada sílaba sonaba demasiado deliberada. Mi padre forzó una sonrisa en su rostro. Quise decir, miró desesperadamente a mi madre, quien no le ofreció ayuda. Su cuerpo estaba congelado por el miedo absoluto. Quise decir, conozcan a su nuevo padre, niños. Stephanie, que estaba de pie junto a su madre, frunció el ceño. Él no es nuestro papá. Tú lo eres. ¿Y por qué se ve tan gracioso? ¿Stephanie? Siseó mi madre, agarrando el hombro de mi hermana. Tommy se rió y caminó hacia adelante para agacharse frente a Stephanie. No es bonito burlarse de la gente que se ve diferente, ¿verdad? Mi hermana se miró los pies, sonrojándose. Tommy le despeinó el pelo. Está bien. Ánimo, jovencita. Nos llevaremos muy bien. Voy a ayudar a tus padres a criarte. Es un gran trabajo ser mamá y papá. A veces, las mamás y los papás necesitan ayuda. Tommy se volvió hacia mis padres, esa sonrisa plástica siempre presente extendiendo su rostro. Yo ayudé a sus mamás y papás a criarlos a ellos. ¿No es así, Spence? ¿Megan?
Megan apartó a Stephanie mientras mi padre asentía nerviosamente. Así es, niños. Lo hiciste. Tommy sonrió y se volvió hacia mí. Yo seguía sentado a la mesa, asimilando la extraña escena. No entendía lo que estaba pasando. No sabía quién era este hombre de aspecto extraño ni qué quería. Lo que decía no tenía sentido, pero mis padres parecían conocerlo, así que me guardé mis especulaciones. Y tú debes ser Matt, dijo Tommy, caminando hacia mí. No lo miré, fijé mis ojos en mi plato vacío. De repente, ya no tenía hambre. Podía sentir al extraño hombre a mi lado, su presencia llenando mi cabeza. Me lamí los labios, sentí que mi corazón comenzaba a acelerarse. No me gustaba este intruso. Algo en él se sentía peligroso. Tommy caminó detrás de mí, riendo, su mano deslizándose sobre mis delgados hombros. Oh, parece que tenemos uno tímido. Está bien. Yo lo ayudaré con eso, dijo a mis padres. Sus dedos se clavaron en mi piel y me encogí, pero mantuve la boca cerrada. No lo toques, siseó mi madre, con los ojos muy abiertos. Tommy la miró, con la boca estirada. Mi padre extendió la mano, alarmado. No seas tan grosera, Megan. Tommy continuó mirando a mi madre, quien bajó los ojos nerviosamente. ¿Te quedas a cenar? Preguntó de repente Stephanie, rompió el tenso silencio. El inquietante hombre muñeca soltó mis hombros, una de sus manos deslizándose por mi mejilla y en mi cabello. Oh, sí, me quedaré aquí por bastante tiempo. Y así fue como Tommy Taffy entró en nuestras vidas. A los 6 años, no sabía nada mejor que cuestionar seriamente lo que estaba sucediendo. Sus constantes garantías de que era un amigo disiparon cualquier duda persistente que tuviera. A medida que los días se convirtieron en semanas, comencé a acostumbrarme a la presencia de Tommy en nuestra casa. Mi miedo inicial retrocedió lentamente a una cautela. Pronto aprendí que a Tommy no le gustaba la compañía. Cada vez que mi madre tenía sus clases de yoga, Tommy la apartaba a un rincón y le susurraba algo. Yo observaba todo esto con ojos silenciosos. Veía el rostro de mi madre palidecer y ella asentía, susurrando en respuesta a garantías desconocidas. Luego Tommy se daba la vuelta, con esa sonrisa siempre presente pegada a su rostro, y subía las escaleras hasta que terminaba la clase. Mis padres nos dijeron a Stephanie y a mí que no debíamos hablar de Tommy con nuestros amigos. Fuera de casa, Tommy no era parte de nuestras vidas. No sé por qué, pero mi hermana y yo obedecimos. Otra cosa que noté fue que Tommy nunca comía. Se sentaba a la mesa con nosotros, pero nunca participaba en la comida. Stephanie le preguntó una vez si alguna vez tenía hambre, y Tommy solo le sonrió en silencio y le acarició la cabeza. Durante las noches, reunía a nuestra familia en el salón y nos daba una breve lección sobre cómo ser una buena persona. Mis padres nunca hablaban durante esas charlas, solo se sentaban a nuestro lado asintiendo. Tommy nos dijo que no nos burláramos de los demás, que amáramos a nuestros amigos y enemigos, y que siempre ayudáramos a los necesitados. Nos dijo que por eso estaba aquí con nosotros, para ayudar a mis padres a criarnos, que podíamos hablar con él si teníamos un problema en la escuela o no sabíamos cómo manejar ciertas situaciones. Así transcurrió un mes, y fue entonces cuando mi madre perdió el control. Agosto de 1989. Mi padre acababa de llegar a casa del trabajo, y yo estaba sentado a la mesa de la cocina haciendo los deberes. Mi madre estaba cocinando la cena, y Stephanie estaba practicando su baile para la próxima obra escolar. Iba a ser una bailarina y tenía 3 semanas para aprender unos cuantos giros y piruetas sencillos. Había estado practicando diligentemente durante los últimos días, pero simplemente no le salía bien. Era joven, y su temperamento se estaba apoderando de ella. Fue entonces cuando Tommy decidió ayudarla. Había estado sentado en el sofá observándola, cuando de repente se levantó y se puso detrás de mi hermana, colocando su mano suavemente sobre sus hombros. «Déjame ayudarte, cariño», arrulló, su voz llevando una nota alegre.
Mi madre se dio la vuelta desde la estufa, y la vi tensarse visiblemente. No le gustaba que Tommy nos tocara. Apretó la cuchara de madera en su mano hasta que sus nudillos se pusieron blancos, observando cómo Tommy se agachaba y rodeaba el cuerpo de Stephanie con el suyo. Le tomó las manos por detrás y le guió el brazo y la cintura. Su mejilla se apretó suavemente contra la de mi hermana. «Tommy, déjala aprender por sí misma», dijo mi madre, con la voz temblorosa. Tommy ni siquiera la miró, solo siguió guiando a mi hermana. Pude oír a mi padre bajando las escaleras, recién cambiado después de un día en la oficina. Tommy hizo girar a mi hermana y por primera vez ella logró la pirueta, sus pequeños pies girando su cuerpo en un círculo completo. Tommy aplaudió una vez y luego se inclinó y besó a Stephanie en la mejilla. «Buena chica». «No hagas eso», gritó mi madre, dejando caer la cuchara, su cara se quedó sin sangre. Salté de mi asiento en la mesa y tragué saliva. No sé por qué mi mamá se estaba enfadando tanto. Él solo la estaba ayudando. También sabía, en el fondo, que era una mala idea gritarle al nuevo miembro de nuestra familia. Era el instinto de un niño. Una suave advertencia que retumbó en mi cabeza. Tommy se puso de pie, inseguro de qué hacer ante la confrontación. «Megan, ¿qué pasa?», preguntó. Los ojos de mi madre nunca se apartaron de Tommy. «Spence, no puedo más. No puedo seguir fingiendo que todo está bien. Sabemos lo que es este monstruo. Sabemos lo que le hizo a nuestro pueblo hace tantos años. Lo quiero fuera de nuestra casa». Los ojos de mi padre se abrieron de par en par, el pánico florecía en su rostro. «Megan». Se lamió los labios, sus ojos se movían de un lado a otro mirándonos a todos. «No seas grosera. Tommy ha sido de gran ayuda». Mi madre apretó los dientes. «Basta. Deja de fingir que lo queremos aquí. No puedo ver esto. Lo quiero fuera». Muy lentamente, Tommy entró en la cocina y se puso delante de mi madre. La miró, sus perfectos ojos azules brillando como lunas de cristal. Su voz era como seda helada. «Megan, ¿vendrías al sótano conmigo? Necesito hablar contigo». Mi madre dio un paso atrás. «Aléjate de mí. Aléjate de mi familia. Ya no eres bienvenido aquí». Dirigió una mirada desesperada a mi padre. «Spence, haz algo». Mi padre levantó las manos en un gesto de impotencia. Pude ver que estaba aterrorizado. Stephanie miraba desde el salón, con el labio tembloroso y los ojos llorosos. De repente, quise consolarla, pero me sentía pegado a mi silla. «Vamos, Megan. Solo unas palabras rápidas». «Vete a la mierda», escupió mi madre. Jadeé, el corazón se me cayó al estómago. Nunca había oído a mi madre decir una palabrota antes, y me asustó muchísimo. De repente, Tommy agarró a mi madre por la nuca. La sonrisa nunca abandonó su rostro y la arrastró hacia la puerta del sótano. «Spence, deténlo. Ayúdame». Intentando inútilmente quitarse el férreo agarre de Tommy, este le lanzó a mi padre una mirada que lo dejó paralizado. «Lo siento, Megan. Tenemos que hacer lo que él dice», gritó. Stephanie ahora lloraba abiertamente, con las manos a los lados, las lágrimas corriendo por su cara. Me sentí mal mientras veía a Tommy abrir la puerta del sótano y arrastrar a mi madre a la oscuridad, o cerrar la puerta de golpe detrás de ellos. Hubo silencio durante unos minutos. Luego comenzaron los gritos. Nunca había oído gritar a mi madre. El sonido me destrozó. Mi padre corrió a la cocina, me tomó en sus brazos, y luego cogió a Stephanie y a la otra. Nos llevó escaleras arriba a su dormitorio y nos dejó caer en la cama. Nos sentamos acurrucados así durante horas, ninguno de nosotros pronunciando una palabra. Mi madre continuó gritando. Finalmente,
mucho después de que se pusiera el sol, oímos la puerta del sótano abrirse. «Mamá duerme en el sótano esta noche», gritó Tommy. 2 años pasaron después de esa noche. Mi madre nunca más se resistió ni le respondió a Tommy. Cuando salió del sótano a la mañana siguiente, esperaba verla con moretones y sangre, pero no pude ver signos visibles de violencia. Era demasiado joven para entender lo que había sucedido, porque mi madre ahora cojeaba y lo haría por el resto de su vida. No habló con mi padre durante un mes, e incluso entonces fue solo lo suficiente para salir del paso. Noté que mi padre lloraba mucho durante esos 2 años. No sabía lo que le estaba pasando a mi familia, pero mantuve la boca cerrada y obedecí las reglas. Escucha a Tommy, no hables de Tommy con los demás. Las cosas se calmaron durante esos 2 años. Tommy continuó dándonos lecciones de vida y siendo parte de nuestro hogar. Nadie más que mi familia sabía que vivía con nosotros. Era nuestro secreto. La estrella oscura que pendía sobre nuestras cabezas. Aprendí a sonreír con Tommy, al igual que mi hermana. Si él pensaba que estábamos felices, parecía más relajado. Pero esa noche, mi madre lo desafió. Eso cambió algo. Cada 2 meses, Tommy afirmaba su autoridad sobre mis padres. Los ponía a prueba, estiraba los límites de su paciencia y sus nervios. La mayoría de las veces, mi padre y mi madre se sometían humildemente a cualquier juego mental que les hubiera jugado. La mayoría de las veces, hacía o decía algo a Stephanie o a mí. Siempre me incomodaba. A veces nos sentaba en su regazo mientras nos acariciaba el pelo. A veces le cantaba canciones extrañas a mi hermana sobre el amor. A veces nos hacía bañarnos juntos mientras nos miraba. Puse buena cara durante esos momentos. Stephanie era todavía joven, así que no le molestaba tanto como a mí. Era incómodo, y miraba a mis padres en busca de orientación. Con caras pálidas, asentían en silencio, y yo continuaba con cualquier actividad que nos forzaban a hacer. Fue a principios de 1991 cuando la siguiente cosa horrible le sucedió a mi familia. Tommy volvió a empujar los límites. Me froté el sueño de los ojos y miré el reloj de coche de carreras en la pared. Las manecillas que brillaban en la oscuridad marcaban las 2 de la madrugada. Podía oír algo en el pasillo fuera de mi habitación. Sonaba como si alguien llorara. ¿Dónde estaba Tommy? Revisé los rincones oscuros de mi habitación para asegurarme de que no estuviera allí observándome dormir. Cuando me aseguré de que no estaba, aparté las sábanas y me deslicé al suelo. Me acerqué a la puerta y miré hacia la oscuridad. Pude ver una figura sentada en el suelo junto a la puerta del armario de mi hermana. Una persona. Entrecerré los ojos en la oscuridad y me di cuenta de que era mi padre, con las manos sobre la cara. Estaba sollozando, con la espalda apoyada en la pared. «¿Papá?», susurré. Mi padre levantó la vista e inmediatamente me hizo señas para que volviera a mi habitación. Me quedé allí mientras mis ojos se ajustaban a la noche. La cara de mi padre era un desastre de sangre y moretones. «Vuelve a la cama, Matt, por favor», lloró. Di un paso vacilante hacia el pasillo. «Papá, ¿qué le pasó a tu cara? ¿Qué está pasando? ¿Tommy hizo eso?». Los ojos de mi padre se abrieron de par en par y me hizo callar. «No, claro que no. No digas esas cosas, Tommy. Él está aquí para ayudarnos a ser una mejor familia». Me acerqué a mi padre y me congelé al pasar por la puerta de mi hermana. Pude oír llantos ahogados desde dentro. Pude oír miedo. «Papá», susurré, señalando la puerta. «¿Qué le pasa a Steph?». Mi padre se limpió el rastro de sangre de los labios, los ojos llorosos, la angustia estirando sus facciones. «Ven aquí, Matt». Me arrastré a sus brazos extendidos mientras algo golpeaba ruidosamente la pared desde la habitación de mi hermana. Pude sentir las lágrimas caer sobre mi cabeza mientras él luchaba contra la miseria. «Tommy está ahí dentro, ¿verdad?», dije en voz baja.
Mi padre sorbió la nariz. Sí, hijo. Levanté la vista hacia su cara ensangrentada. ¿Qué hiciste, papá? Mi padre intentó sonreír, pero su cara no cooperó. Quería hacer algo con tu hermana que no me gustó. Le dije que no. Mientras hablaba, me di cuenta de que podía oír a mi madre llorar desde el dormitorio. Mi padre me puso la mano bajo la barbilla. No podemos decirle que no a Tommy, ¿vale? Recuérdalo. Mi hermana gritó desde el dormitorio, un grito agudo y penetrante que me sacudió hasta el alma. Agarré los brazos de mi padre. ¿Por qué está aquí? Susurré. ¿Por qué no se va? Mi padre guardó silencio un momento. Luego acercó la boca a mi oído. Escúchame, Matt. Esto es muy importante. Cuando crezcas, no tengas hijos. Él sigue a los que tienen hijos. Me removí en los brazos de mi padre mientras algo era arrastrado por el suelo de madera desde el otro lado de la pared. Mi padre apretó los dientes, más lágrimas cayendo. No sabemos quién es ni qué es. Vino a nuestro pueblo cuando éramos niños y niñas pequeños, igual que tú y Stephanie. Tu madre y yo vivíamos a 2 casas de distancia. Tommy infestó nuestra calle. No sé cómo. Estaba en todas partes, siempre. Estaba en mi casa, pero también al otro lado de la calle, también en la de tu madre, todo al mismo tiempo. No sé qué quiere, cuál es su propósito. Simplemente apareció un día. Simplemente apareció y no se fue. Dios sabe que mi padre lo intentó. ¿Así murió el abuelo? Pregunté. Nunca había conocido a mi abuelo. Solo sabía que murió años antes de que yo naciera. Mi padre asintió. Sí, ma. Tommy tuvo que darle una lección. Tuvo que darle una lección a toda la calle. Después de eso. ¿Por qué no lo matas? Susurré muy suavemente. Mi padre acercó la boca a mi oído, su voz apenas audible. Lo intentamos todo. Lo quemamos, le disparamos, lo cortamos en pedazos, pero nunca funcionó. Siempre regresaba, llamando a nuestra puerta. Y alguien tenía que pagar. Alguien siempre tenía que pagar. Si no seguíamos sus reglas, alguien tenía que pagar. Tommy era nuestro secreto. Era nuestro monstruo invisible, oculto del mundo exterior. Las muertes se encubrieron. El abuso se barrió debajo de la alfombra, porque sabíamos que si alguien decía una palabra, Tommy se la haría pasar mal a quien tuviera que enfrentar su castigo. Asimilé todo esto con la comprensión de un niño de 8 años, y lo único en lo que pude pensar fue, ¿cuándo se irá? Mi padre besó la parte superior de mi cabeza. 3 años más. La puerta del dormitorio se abrió de repente y mi padre saltó, haciéndome caer de sus brazos. Tommy estaba en la oscuridad, con el rostro perfectamente sereno, excepto que respiraba con dificultad. Su rostro de aspecto plástico me asustaba, sus 2 ojos azules brillando en la oscuridad. Tommy señaló con el pulgar por encima del hombro el dormitorio ahora en silencio. Ella va a dormir como un tronco esta noche. Septiembre de 1993. Nos quedaba un año. Un año más. Podía casi ver la desesperación en los ojos de mis padres crecer cada día, rogándole al calendario que avanzara. Estábamos casi terminando la pesadilla. Pensé mucho en lo que mi padre me había contado aquella horrible noche en el pasillo. Pensé en lo que debió haber pasado de niño, lo que debió haber experimentado. Me pregunté lo mal que debieron ponerse las cosas para que Tommy asesinara a mi abuelo. Ahora me doy cuenta de que, a pesar de todas las cosas horribles que Tommy estaba haciendo, la sumisión de mi padre nos mantenía vivos. Su silencio agonizante mantenía a raya la ira de Tommy. Mirando hacia atrás, no puedo imaginar la tortura mental que soportó durante esos 5 años. Stephanie no habló mucho después de esa noche de marzo.
Noté que su personalidad carismática decayó drásticamente, y de repente era una niña silenciosa y sin sonrisas. No creo que entendiera lo que le sucedió, y a medida que crecía, creo que su mente comenzó a construir lentamente un muro, bloqueando esa noche de su mente. Mi madre y mi padre parecían estar más complacientes ese último año. Participaban en las lecciones nocturnas de Tommy con un entusiasmo extra, y mi madre se aseguraba desesperadamente de que Stephanie y yo reaccionáramos de maneras que hicieran feliz a Tommy. Pero yo no salí ileso. Tommy se aseguró de dejar su marca en toda nuestra familia. Estaba sentado en mi habitación con la puerta cerrada. Era casi la hora de cenar, y todos estaban abajo preparándose. Podía oír a Tommy reír desde la sala de estar. Miré la revista que uno de mis amigos de la escuela me había dado. Era un Playboy. Habíamos hojeado las páginas en la escuela, riéndonos y babeando por las mujeres desnudas dispersas por la revista. Nunca había visto algo así. Fue mi primera exposición a ese mundo. Me aceleró el corazón de una manera que disfruté y sentí algo extraño pero placentero agitarse dentro de mí. Le había preguntado a mis amigos si podía tomar prestada la revista, y me la había dejado. Me acomodé en la cama y me perdí en las fotos de desnudos. No podía creer que las mujeres realmente dejaran que la gente les tomara fotos así. Sentí algo agitarse en mi entrepierna al pasar otra página. Mi corazón estaba acelerado. Sentía calor, mis mejillas enrojecidas. Estaba en la última página cuando oí algo desde la puerta. ¿Qué tienes ahí, Matt? Levanté la cabeza, saltando, la revista cayendo al suelo. Tommy me observaba desde la puerta. Ni siquiera lo había oído abrirla. Nada, murmuré, agarrando el Playboy y metiéndolo debajo de mi almohada. Tommy se acercó a mí. No te oí entrar, murmuré, sonrojado. Tommy se estiró por encima de mi almohada y sacó la revista. No es bueno mentir. Te lo he dicho. ¿Por qué me mentías, Matt? Tragué saliva, el corazón retumbando contra mis costillas. Lo siento, yo estaba, me callé miserablemente mientras Tommy hojeaba las páginas. Me miró. ¿Te gusta esto? Sabía que no podía volver a mentirle. Asentí, con la piel sonrojada, los ojos en el suelo. Tommy sonrió y se sentó a mi lado en la cama, una mano apoyada en mi muslo. ¿Te hacen sentir bien estas fotos? No lo miré mientras asentía de nuevo. De repente, Tommy deslizó su mano sobre mi entrepierna y la apretó suavemente. ¿Le hace sentir bien a tu pene, Matt? Salté, su toque me asustó. Retiró la mano y se rió, su tira de dientes sin fisuras brillando. Tommy dejó la revista y puso su mano bajo mi barbilla. ¿Sabes cómo masturbarte, Matt? ¿Tu padre te ha dicho cómo hacerlo? Mi respiración era entrecortada, su mano fría y suave contra mi cara. No sabía de qué hablaba. No sabía qué quería que dijera. Solo lo miré con ojos indefensos. Tommy suspiró. Probablemente sea mejor que no te lo haya dicho. Es una conversación delicada. Siento que debería tenerla yo contigo, no él. ¿Cuántos años tienes ahora? 10. Asentí, paralizado. Tommy bajó lentamente y me agarró la entrepierna de nuevo. ¿Quieres que te enseñe a hacerlo? Me retorcí bajo su agarre. No, gracias, Tommy. Tommy sonrió suavemente. Está bien tener miedo. Crecer da miedo. Vas a ser un joven muy guapo. Me acarició la mejilla con la otra mano. Una en mi mejilla, la otra todavía agarrando mi entrepierna. ¿Ya diste tu primer beso? Tommy, por favor, lloré. Sentí que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Tommy me empujó hacia atrás en la cama. Ahora lo estaba mirando mientras él me sostenía la cabeza con la mano. No tienes que tener miedo de crecer, Matt. Hay muchas cosas buenas que esperar,
y el solo hecho de que tengas hijos, vendré a ayudarte a criarlos. Va a ser divertido. Suéltame, susurré, llorando abiertamente ahora, su aliento caliente en mi cara. Tommy de repente se inclinó y me besó, sus labios envolviendo los míos. Solté un chillido de pánico al sentir su lengua deslizarse en mi boca, su agarre apretándose alrededor de mi entrepierna. Su boca sabía a fruta podrida y carne en descomposición, una ráfaga de inmundicia que invadió mis papilas gustativas. Rodeó mis labios con los suyos y luego se apartó y susurró. No vas a ponerte duro para mí. Solo lloré, mirándolo con ojos conmocionados y aterrorizados. Tommy sonrió, susurrándome al oído. Está bien. De repente, se sentó, soltándome. Vamos, la cena está lista. Temblando, me limpié la cara y dejé que me ayudara a bajar de la cama. No tenía hambre. Julio de 1994. A medida que los días se acercaban más y más a julio, mi familia desarrolló un optimismo silencioso, una súplica desesperada para que todo esto terminara. Para que todo desapareciera. Mi madre y mi padre se aseguraron de que no hubiera razón para otra dura lección. Se desvivían por Tommy, suplicando entre dientes apretados que todos llegaríamos a julio sin otro incidente. El 3 de julio, nos despertamos para encontrar que Tommy Taffy se había ido. 5 años exactos. No podíamos creerlo. Simplemente había desaparecido de la noche a la mañana. Revisamos toda nuestra casa, mi madre llorando lágrimas de alegría aliviada de que la pesadilla finalmente había terminado. Después de revisar cada centímetro de la casa 3 veces, nos reunimos en el salón. Abrazándonos unos a otros como familia, Tommy se había ido. La condena había terminado. Mi padre no fue al trabajo y nos fuimos de vacaciones 2 semanas a la playa. Durante esas 2 semanas, seguía esperando despertarme con Tommy de pie sobre mí, con esa sonrisa horrible en su rostro. Pero no lo hizo. Se acabó. Mis padres hicieron todo lo posible por reconstruir nuestra familia, reparando las grietas que se habían hecho durante esos largos años. Y los amo muchísimo por ello. Pero algunos monstruos simplemente no pueden ser olvidados. No sé qué era Tommy Taffy, ni de dónde vino. No creo que lo sepa nunca. ¿Cuál era su propósito? ¿Por qué nos hizo esas cosas horribles? Me devano los sesos buscando respuestas posibles hasta que la cabeza me estalla y me encuentro llorando. Es demasiado doloroso desenterrar el recuerdo. Algunas cosas es mejor dejarlas muertas en el pasado. Pero no he olvidado lo que mi padre me dijo en el pasillo aquella horrible noche, fuera de la habitación de mi hermana. Tengo 33 años y sigo soltero y sin hijos. No puedo arriesgarme. No puedo arriesgarme a que ese monstruo vuelva a mi vida. Nunca he entendido por qué mis padres decidieron tener hijos. Ambos habían estado expuestos a Tommy durante su infancia. Entonces, ¿por qué tener a Stephanie y a mí? Quizás no creyeron que regresaría. Pero yo sí lo creo. Y estoy aterrorizado. Porque, verás. Ayer, mi hermana dio a luz a gemelos. Lo que mi hijo escribió sobre el monstruo Tommy Taffy me impulsó a escribir esto. No estoy aquí para defenderme. No estoy aquí para poner excusas. Hice lo que tenía que hacer para que mi familia sobreviviera. Sabía de lo que Tommy era capaz. Sabía que tendríamos que soportarlo. Pero también sabía que si podíamos aguantar 5 años sin enfadar a Tommy Taffy, saldríamos vivos de la pesadilla. ¿Cómo lo sabía? Porque ya lo había vivido. Ya había estado expuesto a lo que esa cosa era capaz de hacer. Había visto el temperamento de Tommy. Había visto lo que lo irritaba. Yo ya había cumplido mis 5 años. Como dije, no estoy aquí para defenderme. Lo que le pasó a mi familia es indescriptible. Pero ahora estamos vivos. En cambio, escribo esto para que puedan entender por qué hice lo que hice. Por qué elegí dejar que Tommy le hiciera lo que le hizo a mi esposa y a mis hijos.
Después de escuchar mi versión, después de escuchar lo que pasé, entonces podrán juzgarme. Tommy llegó por primera vez a mi calle cuando yo tenía 7 años. Era hijo único y vivía con mis dos padres en un barrio de clase media. Era una suave porción del sueño americano, como un trozo de pastel de manzana bajo una capa de helado de vainilla. Mi calle estaba en un vecindario residencial aislado en el rincón más alejado de nuestra extensa urbanización. Había 6 casas en total, y éramos un grupo muy unido, tanto los padres como los niños. En verano, hacíamos barbacoas, y en invierno, fiestas de Navidad. Era casi como si nuestra manzana fuera una gran familia. Todos se cuidaban mutuamente. Todos eran generosos y considerados. Era otra época, cuando la gente confiaba en los demás. Pero nuestra vida perfecta se hizo añicos cuando Él llegó. Jesús, nunca lo olvidaré. Julio de 1969. Acababa de acostarme, mi mente de 7 años exploraba mi imaginación, convirtiendo el pensamiento en sueño. La luna era una cálida rebanada amarilla en mi ventana, una extensión de estrellas parpadeando hacia mí mientras me quedaba dormido. Podía oír la televisión encendida en la sala de estar, un reconfortante recordatorio de que mis padres seguían despiertos y los monstruos debajo de mi cama se quedarían lejos esta noche. Fue entonces cuando me sobresalté por un golpe en la puerta principal de abajo. Era un contraste tan marcado con el reconfortante murmullo de la televisión que mi mente se puso en alerta máxima cuando el ruido resonó en la casa. Me senté en la cama, irritado, aferrando a gruñidos, mi osito de peluche. Oí los pesados pasos de mi padre caminar hacia la puerta. Probablemente esperando a un vecino. El crujido familiar de la puerta principal fue seguido por un murmullo ahogado de conversación. Podía oír la voz de mi padre hablando, interrumpida en ocasiones por otro hombre que no reconocí. Se unió a la conversación y pude oír a mi padre enfureciéndose. Los minutos se alargaron mientras el misterioso visitante nocturno continuaba hablando con mis padres. Me deslicé de la cama y fui a la puerta de mi habitación, asomando la cabeza para escuchar. Todavía no podía distinguir las palabras, pero podía decir que mi padre estaba furioso. Empezó a gritar, y lo oí exigir al visitante que se fuera de nuestra casa, o que llamaría a la policía. Luego se hizo mucho silencio. Tan silencioso, que no podía oír los latidos de mi corazón en mi pecho. Luego oí a mi madre empezar a llorar. Era suave. Tan suave, pero me asustó. El visitante nocturno les estaba diciendo algo a mis padres. Su voz baja. Mi madre seguía sollozando. Después de un momento, mi padre dijo algo que no pude distinguir. Inmediatamente después, oí algo golpear la pared de abajo tan fuerte que el cuadro del pasillo se cayó al suelo. Me tapé la boca con la mano para ahogar un grito. El arte se aceleraba. ¿Qué estaba pasando? Mi madre lanzó un quejido lastimoso. Pude oírla suplicar a alguien. Fue un forcejeo de pies y luego otro fuerte golpe contra la pared. El intruso les decía algo a mis padres, su voz rebosante de autoridad. Me esforcé por distinguir las palabras, pero me llegaron como un revoltijo de ruidos suaves. Después de un par de minutos más de agonizante miedo, oí a mi padre llamarme. Mi corazón era un salvaje redoble de tambor en mi pecho y me mordí el labio, las manos temblaban. ¿Por qué me quería? ¿Qué estaba pasando? Mi padre volvió a llamar. Su voz temblaba ligeramente. Lentamente, abrí la puerta de mi habitación y caminé hasta el borde de las escaleras. Me di cuenta de que estaba aferrando a gruñidos, mi osito de peluche. Mis palmas estaban sudorosas, y podía sentir la suavidad de su pelaje humedecerse. Miré por las escaleras hacia la puerta, y me congelé, mis ojos se abrieron de par en par. Mi padre se agarraba la garganta, haciendo una mueca, con lágrimas en los ojos, algo que nunca había visto antes. Mi madre tenía los brazos cruzados, la humedad manchaba sus mejillas. Pero eso no fue lo que captó mi atención. Era un extraño de pie junto a mis padres, mirándome. Tenía unos 30 y pocos años y vestía una camiseta blanca que decía, en letras rojas, «Hola».
Su cabello era rubio y corto. Sus dos ojos azules, charcos de brillo resplandeciente en un mar de nieve. Luego noté las rarezas de este intruso. Su piel era increíblemente suave, un brillo rosado impecable de perfección absoluta. Su nariz no era tanto una nariz como un bulto que sobresalía de su cara. Sus labios estaban torcidos en una sonrisa, revelando tiras blancas donde deberían haber estado sus dientes. Hola, Spence, me llamó, su voz alegre. Soy Tommy Taffy. Me quedaré contigo por un tiempo. Aferré a gruñidos contra mi pecho. Temblaba, suplicando a mis padres que me dieran una guía. En cambio, bajaron la mirada al suelo, claramente conmocionados. No sabía lo que estaba pasando, lo que se había dicho entre ellos, pero podía sentir el peligro en el aire. Denso y malicioso. Baja aquí para que pueda verte bien, dijo Tommy, haciéndome señas para que me acercara. Los ojos de mi padre se encontraron de repente con los míos y tragué saliva. Incluso a esa edad, pude interpretar la mirada que me dio. Ten cuidado, hijo. Con cautela bajé las escaleras, sin soltar nunca a mi oso. Cuando llegué al pie de las escaleras, mi madre se acercó a mí, pero Tommy se interpuso delante de ella, sonriéndome. Se agachó y me despeinó el pelo, su piel inmaculada se veía casi pulida y encerada a esa proximidad. Un chico lindo, ¿no? ¿A quién tienes ahí? Preguntó, señalando a mi oso. Se llama Gruñidos, tartamudeé. Tommy sonrió. Claro que sí. Voy a ayudar a tus padres por un tiempo, así que me gustaría que los tres fuéramos amigos. Yo, tú y Gruñidos. ¿Crees que estaría bien? De nuevo, miré a mis padres en busca de ayuda, confundido y conmocionado. No tenía idea de lo que estaba pasando, quién era porque mis padres se veían tan asustados. Parecía bastante amable, pero la forma en que mi padre se frotaba la garganta me decía lo contrario. Bu, bu. Se rió Tommy, golpeando suavemente mi cabeza. Oye, te hice una pregunta, Spence. ¿Qué le hiciste a mi papá? Susurré. Inmediatamente deseé no haberlo hecho, la boca de Tommy permaneció con una sonrisa congelada, pero sus ojos se oscurecieron ligeramente. Mi padre extendió la mano y me agarró el hombro. Spence, hijo, está bien. Te lo contaré más tarde. Por ahora, Tommy va a... Él va a... Le lanzó una mirada a mi madre. Va a quedarse con nosotros. Y ese fue el comienzo de un periodo de 5 años que nunca podré olvidar. A través de indagaciones susurradas, Tommy Taffy había visitado a todos en nuestra calle. Estaba en nuestra casa, pero también en la de ellos. Esto lo supe por mi eventual esposa, Megan, quien vivía al otro lado de la calle. Me dijo que un tipo extraño estaba viviendo en su casa. Después de que ella lo describió, deduje que era el mismo, Tommy Taffy. No entendía cómo era posible, pero sabía que debía guardar silencio. Tommy me había jurado guardar el secreto. Les juró a todos guardar el secreto. Esto fue reforzado por mis padres, quienes me dijeron en susurros que nunca le contara a nadie sobre Tommy. Podía ver que todos le temían. Yo también. Había algo inquietante en su constante sonrisa. Sus rasgos ligeramente extraños y la forma fría y enunciada en que hablaba y reía. No sabía qué les había dicho a mis padres para evitar que fueran a la policía, porque le permitían vivir en nuestra casa, pero... debió haber sido terrible. Éramos rehenes en nuestra propia casa. Por supuesto, Tommy no nos retuvo allí, pero sabíamos que estaría esperando una vez que regresáramos. Por la noche, Tommy nos sentaba y nos daba lecciones de vida. Nos decía cómo ser buenas personas, cómo amarnos unos a otros. Recuerdo una vez, durante la primera semana, miré por la ventana de mi casa, al otro lado de la calle, al salón de Megan. Vi a Tommy allí, hablando con su familia en el sofá. El Tommy que estaba frente a mi familia dejó de hablar inmediatamente y me miró larga y fijamente.
Luego fue a la ventana y cerró las cortinas antes de continuar la tarde. A medida que los padres de nuestra calle regresaban del trabajo, los veía reunirse brevemente en la calle, murmurándose cosas, lanzando miradas por encima del hombro. Un miedo mutuo los unía, un conocimiento tácito de que debían mantener en secreto a Tommy, de que involucrar a la policía solo conduciría a, bueno, nada bueno. Me imagino que al llegar, Tommy amenazó a nuestra familia y luego mostró algún signo de dominancia física sobre los hombres. Recuerdo los golpes contra las paredes y la forma en que mi padre se había agarrado la garganta. ¿Pero qué demonios les había dicho? ¿Por qué le permitieron infestar nuestros hogares? Un mes después, lo descubrí. Estaban conspirando contra Tommy. Iban a matarlo. Agosto de 1969. De nuevo, me despertaron del sueño. Miré mi reloj de Spider-Man y vi que era pasada la medianoche. Me froté el sueño de los ojos, buscando a tientas en la oscuridad a gruñidos, y encontré a mi oso. Oí golpes abajo, junto con varias voces. Me deslicé de la cama y fui a mi puerta. Las luces de abajo estaban apagadas, pero vi rayos de luz cortando la oscuridad. Una linterna. Llamé a mis padres pero vi que la puerta de su dormitorio estaba abierta de par en par. Entonces supe que no estaban en la cama. Más voces de abajo siguieron, rasgueando por los suelos de madera. Salté cuando un golpe sacudió la noche y luego las voces se desvanecieron. ¿Por qué irían al sótano?, pensé. Asumiendo en silencio que mis padres estaban allí, me deslicé hasta el primer piso, aferrando a gruñidos contra mi pecho. Efectivamente, la puerta del sótano estaba abierta. Vi la luz reflejarse en el suelo polvoriento. Pude oír la voz de mi padre y las voces familiares de los vecinos. Estaban hablando con alguien. Estaban enfadados. Mi corazón se congeló en mi pecho cuando alguien se rió desde las profundidades del sótano. Asegurándome de no hacer ruido, me deslicé hasta la puerta abierta y bajé los 2 primeros escalones para ver la escena de abajo. Tommy estaba atado a una silla de metal en el centro de la habitación, rodeado por los 6 pares de padres que vivían en nuestro vecindario. Sus espaldas estaban hacia mí, pero podía ver el rostro impecable de Tommy mirándolos. El padre de Megan estaba allí, su rostro un desastre de moretones e hinchazón. Tenía el brazo en un cabestrillo, y parecía que sus hombros estaban encorvados como si le doliera la espalda. Respiré hondo y me di cuenta de que uno de los hombres le estaba pasando una pistola a mi padre. Las mujeres estaban de pie junto a sus maridos, con expresiones sombrías en sus rostros. No había desacuerdo entre los verdugos. «Es hora de que te vayas de nuestras vidas», dijo uno de los hombres, cerniéndose sobre Tommy. Lo reconocí como el padre de mi amigo Luke. Vivían a 2 casas. «Esta es tu última oportunidad», gruñó. Tommy ni siquiera se esforzó en sus ataduras de cuerda. Esa sonrisa siempre presente aún en su rostro. Los miró, la luz de arriba iluminando sus brillantes ojos azules. «No entiendo. Solo estoy tratando de ayudarlos a todos a criar a sus hijos correctamente. No voy a ir a ninguna parte». Una mirada pasó entre los padres, y mi padre le puso la pistola en la cabeza a Tommy. «No estás ayudando a nadie. Eres un monstruo. No puedes entrar en nuestras vidas y amenazar a nuestros hijos, amenazar nuestras vidas. Así no funcionan las cosas». Aunque nos susurró mientras estábamos desprevenidos, «ahora veremos». Mi padre le escupió. «Patético. Y ahora te tocará a ti». Mi padre le disparó en la cabeza. El disparo fue ensordecedor y casi grito, tapándome la boca con la mano en el último segundo. La cabeza de Tommy se echó hacia atrás mientras el olor a pólvora impregnó el aire. Guardaron silencio un momento. Y luego, con horror, vi cómo Tommy lentamente levantaba la cabeza para mirar a mi padre. «¿Qué demonios?», exclamó una de las mujeres, con la voz temblorosa. No había sangre, ni huesos rotos, nada. Solo un círculo oscuro en la frente de Tommy por donde había pasado la bala.
¿Qué diablos eres? Susurró alguien. Los ojos de Tommy se dirigieron al hombre que había hablado. Soy Tommy Taffy, y no me iré a ninguna parte.